Bienvenidos a Pásame el micrófono. Este episodio es un episodio bastante especial porque es el primer episodio que hago en la calle. Después no, porque la pandemia no se ha ido, pero estamos todavía en ese proceso como tal, en un periodo ya de todos vacunados y todos probados. Así que pues me gusta mucho el flow de estar de frente y no estar en Zoom o estar en una videoconferencia como normalmente he grabado en el pasado año. Y me encuentro en esta ocasión con Jafet Santiago. Yo no somos megapanas, pero hemos trabajado en tantas cosas. Sí, Y yo creo que esta es la primera vez que nos sentamos a conversar fuera de estar trabajando en algo. Así Entonces, mismo es. pero bueno, el punto es que quiero traerlo aquí al episodio que abre esto. Primero porque estamos estrenando un estudio de grabación de podcast, un estudio que es bastante, yo diría bien especializado. Y porque también, como ustedes saben, este podcast habla de todo lo que tiene que ver con gente que trabaja en redes sociales, gente que ha hecho cosas en redes sociales. Y en este caso, al llegar la pandemia al planeta, pues muchos de nosotros estuvimos obligados a cambiar un poco la rutina de trabajo. Muchos de nosotros, nuestros trabajos se paralizaron. Y en el caso de Jafet es productor de eventos among other things, porque hace muchas cosas. Claro, pero sí. Pero de repente, vamos por ahí a comenzar. Tú te viste con las manos atadas cuando comenzó la pandemia. Papi, full. Imagínate que te quitaron como el plug de la energía, de la electricidad. Eso fue lo que nos pasó por segunda vez en menos de 5 años. Porque María nos pasó por 8 meses, más o menos. Y cuando llega, la gente habla de la pandemia, pero si vamos de verdad, empezaron los terremotos. Enero y febrero, no sé si te acuerdas que ahí todo se paralizó también. Y de momento ya en marzo empezamos con la pandemia. O sea que llevamos 1 año y 5 meses que no hemos podido hacer un espectáculo, no hemos podido hacer un show en vivo. Te podrás imaginar eso, lo que significa en términos de pérdidas para una empresa que se dedica 100%, se dedicaba 100% a todo lo que era en vivo, pues shows, giras, etcétera. Y en este caso, vi, como pasó con otros casos, que un buen día agarraste la computadora, agarraste un micrófono, agarraste el acceso que tenemos a las redes y te vi conectado y exponiéndote. Es como quizás tú eras bastante privado en tus cosas, aunque yo sé que en tu Facebook compartes muchos temas familiares que están súper cool, porque yo me entretengo un montón con ellos. Con mis nenas. Pero sí. Pero entonces de repente vi que apareciste con tu cara profesional. Y con tu cara profesional entonces, que de repente, ¿qué te motivó entonces a agarrar las cosas y hacer esto? Brother, que es que cuando empieza la pandemia, mejor no me describes. Yo siempre fui bien backstage en cuanto a lo profesional. No me gusta mucho la pauta. Soy bastante como, no tímido, pero no me gusta. Yo siempre pienso que los que producimos eventos, manejamos artistas, todas estas cosas, nosotros muchas veces somos como una cara, pero el grupo que tú tienes detrás es lo que de verdad hace que las cosas pasen. Aunque tú tengas la visión, pero si no tienes el grupo correcto, de verdad no pasa. Entonces, pues por eso yo siempre con usar más que mi nombre, pues siempre es algo que no... Porque mi naturaleza no es esa. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la pandemia, yo me pongo... O sea, me da este pánico que me dio, por decirlo así, con María, que mi esposa no trabajaba en ese entonces, estaba criando las nenas. Tengo 3 nenas pequeñas, 9, 7 y ahora 3. Entonces, mi esposa estaba apenas empezando en un trabajo temporero. Y yo me trae todo este recuerdo y yo digo, mano, yo no tengo tiempo de esperar. Y esto, por lo que estoy viendo, creo que cuando leí la historia, lo menos que duraba una pandemia, o sea, lo que ha durado una pandemia son 2 años. Yo dije, yo no sé si esto va a durar 2 años, pero yo no tengo 2 años para que esto empiece y yo poder monetizar. Claro. Y entonces me voy bien rápido y empiezo a estudiar lo que era la Gran Depresión. Entonces, cuando estudié la Gran Depresión del 29, el 30, veo que me puse a buscar cómo salieron, ¿no? Y cuando hago ese ejercicio, que empecé a ver documentales, veo que
la gente empezó a aumentar sus skills, su destreza. Entonces, por ejemplo, el que era carpintero, de momento empezó a ofrecerte servicios de albañil. Y de momento el otro, la que te limpiaba casas, te empezaba a ofrecer servicios de limpiar casa, fregar, cuidarte los nenes. Porque estamos hablando de esa época. Entonces, todo el mundo empezó a aumentar sus destrezas para poder ser más eficiente, porque lo que se preveía era que las cosas no iban a ser como se conocían. Y en ese momento, pues yo digo, esto, si así pasó y esto es cíclico, y la historia a lo largo de los años se repite, pues yo digo, ¿qué es lo que yo puedo hacer y que tengo a la mano que no se ha ido? Y bueno, es una computadora, es el internet, es todo el mundo aquí. Y ahí es que yo entonces digo, pues, ¿qué yo puedo hacer? Pues bueno, una de las cosas que yo veía era que había como falta de información en español sobre la industria. Tú quieres saber algo de entertainment, pues vas a Billboard Magazine o vas a Polestar o vas a una de estas revistas, pero todo es en inglés. Y el mercado hispanohablante o de habla en español es gigantesco. Y decía, pues yo voy a crear unos cursos para educar a todos los que quieren aprender en este momento, que está la gente buscando qué hacer y cómo aprender. Por eso el aumento en los podcasts. Claro. La gente quería aprender algo, muchas veces entretenerse, pero querían aprender a hacer algo nuevo. Y ahí es que yo digo, pues voy a crear estos cursos online. Y yo empecé a crear unos cursos de cómo producir espectáculos, cómo se desarrollan eventos propietarios, cómo bregar con los sponsorships. Y, mano, para mi sorpresa, empiezo a vender esos cursos, que era por ATH Móvil y gente de afuera, por Venmo, por Venmo. Y la gente empezó como que a seguirme porque por primera vez, como tú dijiste, yo me empecé los que me conocen y la industria saben lo que nosotros hacemos. Claro. Y ahí pues yo dije, mano, me voy a tirar me voy a abrir como soy yo. Y el feedback fue brutal. Y entonces ahí, viendo todo y siguiendo estudiando lo que estaba pasando, veo que el medio de mayor crecimiento por los pasados 3 años, 4 años, había sido el medio audio en podcast. Y yo empiezo a ver lo que estaba facturando across the board esta industria versus las demás. No es que es la más grande, pero es la de mayor crecimiento. Sí. Y ahí es que entonces, haciendo ese análisis, digo, esto parece que es como, pues, hermano, el YouTube en el 2005. Esto es Facebook en el 2006, 2007. Pues entonces yo decido empezar a moverme y a practicar con unos panas míos que estaban en las mismas que nosotros, que somos de comunicaciones. Claro. Empezamos como que, pues vamos a hacer un podcast de qué, éramos 6, 7 y de momento pues, intentamos, papi, esto es una loquera, vamos a hacerlo 3. Y así empezamos a coger puños y patas, como yo digo. Y fue que le fuimos cogiendo el truco a nivel técnico, a nivel de cómo funciona entonces distribuir ese contenido. Y así llevamos 1 año hasta donde estamos hoy, que estamos en el estudio. Exacto, que es la evolución realmente. Exacto. Pero me gusta mucho, primero que te fuiste a hacer un estudio histórico, sí. Que yo le hice a muchas personas que es algo que hay que hacer, y cuando empezó la pandemia, lo primero que dije fue, esto no es la primera vez que pasa en el mundo. Lean. ¿Es así? Y ahora quizás estamos todavía en un momento, yo diría, peor que la pandemia anterior que hubo, porque ahora mismo la flexibilidad de movilidad del ser humano es muy amplia. Entonces, cualquier semilla que tú tires por ahí se multiplica. Entonces, ese es el problema que tenemos con la pandemia actual. Me gusta también eso que mencionaste de que viste que el podcast es el formato de mayor crecimiento en este momento. Ayer terminé un curso que estoy dando y le decía a los muchachos eso mismo. Audio, olvídense un poco del video, vamos a meterle un poquito al audio, porque se puede producir más fácil, pero tengan en cuenta que en audio tienes que describir mucho y tienes que explicar bien porque es audio. Pero fuera de eso, de las cosas que me llamó la atención cuando te vi en la calle, es de repente ver ese backstage tuyo, contando tu experiencia con artistas, con productores, con gente que está atada al mundo del espectáculo, que de repente pues dije, cool, porque ya nosotros te conocemos, pero quien no te conoce está viendo que tú llevas años de trayectoria con esto, que lo podemos ver a través de tus episodios. Claro. Cómo es el backstage real de trabajar en el mundo del espectáculo y cómo son realmente los productores y los artistas como personas. Sí. Que no es lo que vemos en la pantalla. A la hora de apagar las luces, estamos trabajando y es un negocio. Literal. ¿Cómo tú empezaste a escoger esas primeras personas con las que tú comenzaste a hacer entrevistas? Cuando estaba haciendo ese análisis, yo veía que todo el mundo estaba haciendo
live de Instagram. Entonces los artistas se convirtieron mucho como en el refugio de otras personas porque eran los que le daban como tranquilidad. Empezaron a hacer estos live desde su casa. Entonces tú ves cómo el ser humano busca conectar dentro de cualquier situación. Pero dentro de eso que yo estaba viendo dije, aquí lo que falta es que no se habla de todo lo que pasa detrás para que ese artista que está hoy ahí, que todo el mundo conoce, esté ahí. Entonces, pues, yo dije, ¿sabes qué? Yo lo que voy a hacer es que yo voy a llamar a los panos míos con los que he trabajado. Claro, esos son los presidentes de compañía, que hemos sido socios. No todo el mundo, no todos los que hemos tenido en mi podcast es que tú lo vas a llamar y van a hacer un podcast. O sea, tú llamas a Sergio George y no sé si te va a tan siquiera contestar la llamada. Lo mismo Gustavo López, lo mismo Fede Lauría, lo mismo. O sea, son key people de la industria, pero con los que yo he hecho negocios. Entonces, algo que aprendí de los podcasts es que más que tú ser un reportero, porque para eso está radio, televisión, prensa, la clave está en que sean como peers y que sea una conversación amena entre panas. Y ahí está la diferencia y el éxito de lo que ha tenido el podcast mío, que es que yo soy un peer. Yo no le estoy preguntando o hablando con otro pana mío como reportero, que no sé lo que estoy hablando, sino que hablamos el mismo idioma y no tengo que ir al baby food. Claro. Porque mi contenido no es para alguien necesariamente que no le importa la industria. O sea, sí, no es un contenido masivo. Tú vas a la gente que le gusta esto, trabaja en esto o aspiran a trabajar en esto. Exactamente. Y ese nicho va a buscar. Y ese nicho ya sabe. Entonces, hay gente que sí, que me dice, mira, pero es que esos términos no es para ti el podcast. O sea, y no está mal. O sea, no es masa. Es para un perfil, un demográfico. Y yo dije, eso es lo que quiero atender. Y entonces, pues ahí dije, pues, ¿con quién puedo empezar esto? Y me acuerdo que la primera llamada se le hice a Ricardo Cordero, que era el socio de Angelo con Ricky Martin. Entonces, Ricky, mira, voy a empezar este proyecto. Y me dice, papi, vamos a darle. Y yo ahí, mano, al garete, ambientar el micrófono, bueno, una loquera. Pero es el episodio que más views tiene. Hoy por hoy es el que más se sigue escuchando por la historia. La información, sí. De momento, el segundo que llamo a Apolo, manager de Residente, de Cani, de Pedro Capó, de Jorge Drexel, que es pana mío, nos criamos juntos, hemos hecho 20 cosas juntos. Pablo me dice, papi, Jafo, claro, contigo vamos a todas. Entonces ya de momento tengo 2, pues ya empezó la gente como que, mano, ¿qué estás haciendo? Pero claro, tienes la historia de Ricardo, de Polito. Entonces ahí de momento el tercero, por ejemplo, Toy Selecta me llama de México, papi, y me envía una foto que estaba en su estudio. Me gustó esa entrevista. Pues ya Toy me envió una foto de él en su estudio, escuchando así, decía Polo, y Jafo me dice, papi, esto está salvaje. Le dije, papi, vamos a hacerlo. Pues Toy es un productor sumamente famoso. Pues hacemos Toy. Y por ahí entonces se empezó a regar. Entonces llamó a Gustavo López, llamó a todas estas personas, el que lanzó Machete. Y son historias de la gente que han hecho que mucho de lo que ustedes ven como fanáticos, ¿verdad? Hablando a la audiencia, pase. Esta gente hizo que esto pasara. Y ahí es que yo creo que está el valor que nosotros estamos como podcast trayendo al mercado. Y básicamente esa es la historia. Y de ahí uno me fue llevando al otro. Entonces después tenía la situación que entonces me empiezan a llamar todo el mundo. Y yo, no porque no le quiera dar el foro a todos los panas que me escriben y me textean, es que simplemente como que la vara se puso aquí. Claro. Y ya todo el que yo tengo que tener en mi podcast no puede ser alguien que no tenga el pedigrí, que de eso... Empezaste con unos rockstars, ahora no puedes... Ahora no puedo bajar. Entonces ahora yo tengo un problema, que ahora, oye, llevo 3, 4 semanas que no he podido publicar porque ese screenage de contra, es que esto es bien local o esto es solamente en este territorio. Y no estoy hablando solo de Puerto Rico. Tengo gente que me ha escrito de otros mercados. No, estoy claro de que te escuchan también en todas partes. Oye, Colombia, hemos estado número 1 en Panamá, hemos estado número 1 en México, hemos estado en el top 20. En España hemos estado en el top 40 all time. En Business News all time. Business News en Apple Podcast. Estados Unidos hemos estado ahí en el top 50. O sea, 42 creo que fue lo más que hicimos. Son millones de podcasts que hay en la nación americana. Pero fíjate, tienes una ventaja. Aparte de que el tema es súper interesante, que son historias que en ningún otro lado se van a contar porque son las historias de ustedes. Ajá, exacto. Que eso es muy único, pero... Dijiste algo hace un ratito clave y es que en español hay poco contenido de valor. Claro. Y yo se lo digo a mucha gente, si tú arrancas y estás en español, olvídate del inglés, quédate en tu idioma porque hay necesidad de contenido en nuestro idioma y eso nos da mucha más visibilidad. Totalmente.
Inclusive te digo, naturalmente yo hablo bien en Spanglish, siempre es todo Spanglish. Y yo he tenido que ajustarte, borrar todo la mitad inglés que hablaba y las palabras para ese público. Y entonces ya me siento un monstruo que no digo tanto cosas en inglés, pero es por el podcast. Porque varias personas que me están también como que, oye, como críticos, panas míos que me dicen, si usted y al garete me lo dicen, mano, el Spanglish tienes que bregarlo para la audiencia. Mano, perfecto. Y ahí he estado. Es el Spotify, por ejemplo, los últimos 3 o 4 años, el territorio de mayor crecimiento para ellos es Latinoamérica. A nivel global. Por eso es que tú ves que los artistas principales, tú ves que está a nivel global, están los Bad Bunny, los J Balvin, los Rauw Alejandro, Mike Towers. Es porque es tan y tan grande el consumo. Mira, el latino tiene más hijos que el gringo. Los tiene a una edad más joven. El gringo usualmente te tiene hijos a los 40 años. El latino te lo tiene a los 25, 24. En average. ¿Qué pasa? El papá todavía es joven cuando el nene tiene 12, 13, 14 años. Pues, ¿qué hace eso? Que el papá todavía está consumiendo entertainment. Y el nene ya viene por ahí. Entonces, eso hace que se prolongue. Entonces, si le aumentan la base de personas que están en ese renglón, pues por matemática te va a decir que ese demográfico latino tienes que atenderlo. Y eso es lo que yo creo que es clave. O sea, es clave en todo este proceso de crear contenido. Entonces, digo, inclusive tu podcast yo lo reseñé porque me puse a hacer reseñas de podcast porque yo también estaba consumiendo mucho podcast y viendo que mucha gente estaba inventándoselas. Y de nuevo, el tuyo no lo mencioné porque te conozco. El tuyo lo mencioné porque realmente lo encontré espectacular. Y esa es la palabra. Me gustó mucho simplemente la iniciativa de empezar. Sí, exacto. Y mantenerte y darte cuenta que se nota que estabas teniendo un montón de audiencia. O sea, que realmente entraste en un campo donde había un estudio, entre comillas, pero todo lo es riesgo, ¿no? Y te diste cuenta de que se podía. Y teníamos otra ventaja, quizás tú, de que todas estas personas también estaban igual que tú, en un punto en donde había disponibilidad de tiempo. Sí. Literal. Y que era buena idea sentarnos a contar nuestras memorias y hablar un poquito de esto, etcétera. Es así. Vi que te moviste a una revista. También. ¿La revista sale del esfuerzo del podcast o la revista viene como otro producto diferente? ¿Por qué empezaste entonces el tema de la revista? Te voy a ser bien honesto. Aunque soy bien creativo, también yo estoy como bien wired, mitad y mitad. Entonces puedo estar súper business oriented o súper creative oriented. Depende del día cómo me levante. Entonces, el tema de audio y pensando ya en cómo monetizar, porque al final del día no es crear contenido, porque tú que produces esto hace años, sabes que una cosa es la consistencia, que la gente se raja rápido. A la vez que empiezan y hacen 3, 4 episodios y ven que tienen que grabar, que tienen que editar, que tienen que subir, y de momento eso no le está dejando dinero, tacho, se quita la masa. Entonces, pues, yo empiezo a pensar cómo es la manera más fácil de yo monetizar rápido, porque entonces podcast, para colmo, tiene este tema de que para tú monetizar a nivel del general market, tienes que tener 50,000 downloads. Muchos downloads. Y entonces yo decía, André, yo estoy empezando, yo no soy un personality. O sea, si yo vengo con una carrera de radio, televisión, pues se me haría más fácil esa ruta. Pues yo digo, yo tengo que encontrar una fórmula donde yo pueda monetizar más rápido. Y entonces, entendiendo el ecosistema de cómo trabajan las marcas y las agencias de publicidad, que si yo hubiera ido con una propuesta solamente de podcast para que me auspiciaran, era difícil, porque ellos todavía, no están 100% aware de la importancia y cómo esto, porque las métricas todavía no están 100% cuadradas, como decimos. Algo de audio solamente que sea más que, digamos, de medicina o de health o de... Pues todavía están más como un poquito atrasaditos en esa área. Muchos saben que tienen que entrar. Sí. Pero cómo entran, pues no sé, no tienen todas las herramientas. Pues ahí es que yo digo que es fácil para mí venderle a las marcas que ya ellos estén acostumbrados y que sea como algo que complemente el esfuerzo que estoy haciendo. Y ahí es que digo, bueno, voy a crear una revista digital donde todo va a ser en español porque ellos están acostumbrados a comprar full pages, medias páginas, half pages.
es fácil para ellos. Porque lo llevan haciendo con Sí. prensa, con revistas. Y por eso es que yo decido hacer esto. ¿Ves? Salió el Business Guy ahí. Ahora, decido hacer una revista también como yo la consumiría. Cosas específicas, solamente de la industria. Nada de cosas, como yo digo, chatarra Sí. o para rellenar. No es relleno, exactamente. Cero Ujú. relleno. Esto pues, hablamos de podcast, de noticias de podcast, hablamos de música, de tecnología. Tecnología no necesariamente todo atado a la industria. ¿Ves? Ujú. A la industria. Hablamos de varias, de gira, de touring. Y también entonces el podcast, no todos, pero un podcast, algunos de los podcasts, tuvimos que después escoger cuáles. Lo publicamos y lo transcribimos completo y contamos la historia que se cuenta de ese key player que vino a ese podcast. Pues lo contamos en escrito con fotos e imágenes de esa carrera. Entonces, pues no, es un trabajo heavy Sí. que tenemos que hacer, pero es lo que está trayendo valor al mercado. Y así cuando entonces tú tienes la revista digital, que tú ves lo que está pasando en español, bien conciso, un look and feel bien nítido, y de momento tienes a estas personas que están en la portada, que tienen todos estos full pages y tienen toda su historia escrita, el que está en una mesa o silla de un hospital o de una panadería que no puedes poner un video, Claro. bueno, pues estás leyendo. Y por eso decidí, entonces se complementa, pero son dos standalone properties, dos propiedades diferentes que las vamos a ir desarrollando en conjunto. En paralelo, claro. Pero sí hay contenido del podcast que está yendo allá, que es como el plato fuerte. Es esa entrevista de ese player ahí que tuvimos aquí en el podcast. Que es una buena idea realmente. Estás dándole más vida al contenido que Sí. ya estás produciendo y lo Sí. estás distribuyendo para que se consuma en diferentes Exactamente. formas. O sea, realmente no. Y además tienes ese documento Histórico. Que exactamente. Sí. Quien único tiene, de nuevo, quien único tiene esas historias. Es tú. Sparkle. Literalmente, parte de ahí sale el Business Guy. Que yo decía, yo estoy creando una bitácora de lo que es la industria y lo que ha sido. ¿Ves? Muchas veces, algunas de las críticas constructivas que me han dado. Mira, Jafo, ¿por qué no trabajas y llevas más gente joven? Y yo, los jóvenes que están ahora mismo rock and rolleando, como decimos, yo voy a tener el break de hacerlo, están en su momento, o sea, tal vez no tienen el tiempo para hacerlo, pero hay una historia y hay unas cosas bien importantes que yo quiero dejar plasmadas. Y quiero que si alguien quiere algún día saber quién produjo XYZ o quién hizo esto, tenga un sitio donde ir, que está ahí la historia completa de esa persona. Dentro de el formato audio y el formato escrito, y por ahí estamos negociando unas cosas más que de documentales, que bueno, eso es el próximo paso. Que bueno, es evolución, porque Exacto. entonces tú te das cuenta del valor que tiene esto que estás haciendo Ujú. y puedes probarle a las personas. Claro. Mira cómo se consume este contenido. ¿Qué tal si lo trabajamos de esta manera? Mira Sí. cómo estamos trabajando este proyecto. Mira desde dónde nos están escuchando. Sí. O sea, una de las cosas que la gente a veces se les pierde de la memoria o de la vista es que cuando tú trabajas online, tú tienes un acceso espectacular a información. Ujú. A información de hacia dónde se mueve tu producto, quién lo está consumiendo, cuántas veces lo está viendo la gente. Sí. Es la data que tiene Netflix, Literal. que es oro. Así mismo Porque te es. pueden poner una película de vampiros zombies en el país que sea y saben que va a pegar porque ellos conocen que ese mercado es fértil para eso. Pa' eso. Acá funciona básicamente igual. 100%. Pero entonces, de nuevo, el asunto es que sigue siendo un documento porque como hablamos hace un ratito Sí. antes de comenzar, te enseñé trabajos míos de hace 10, 15 años porque todavía están online. Podemos entrar... Porque era podcastero en el 2006. Pero ¿sabes podemos... lo que te digo? No, pero el punto es la base histórica de esto. Yo estaba leyendo esta semana, por ejemplo, que Google va a admitir eliminar algunas cosas de su sistema de búsqueda. Sí. Y yo entiendo que eso no debería pasar porque yo necesito encontrar las cosas que yo estoy buscando y si las sacaron o las sacaste del sistema donde las puedo conseguir. Qué problema. En otros países hay problemas porque en países como China y otros la internet está filtrada completa. Tú no Sí. puedes acceder a todo lo que hay. Sí. Pero igual nos pones a cuestionar entonces si todos tendremos acceso a todo realmente. Interesante. O si se van a crear otras capas donde van a haber directorios Premium. específicos con acceso. Ese es Yo- oro. no, pero yo espero que eso no pase. Chacho, Yo mala cuento, cosa. no, yo cuento con que la internet tiene que ser una base Sí, libre. Yo libre. digo, la internet tiene que ser
free for all, lo que sea puede pasar allí y las comunidades son las que crean sus filtros, como las redes sociales que filtran contenido, pero debe haber libertad realmente. Sí, de acuerdo. Porque, oye, en algún lugar tiene que dejar que la gente se exprese sin filtro. Es así, Así que, y de nuevo, que lo que genera valor es lo que la gente manda. Aquí la gente, esto es democrático. Por eso es que digo que no debe haber un filtro. 100%. Porque si hubiese un filtro sobre el contenido que tú estás produciendo de una compañía más grande que no quiere que tú te muevas, pues imagínate... Ya no hay democracia. Claro, imagínate el problema. Por eso hay que verlo de esa forma. Los que creamos contenido somos los que a veces estamos más pendientes a esos temas porque somos los que podemos estar limitados. Vernos afectados. Exacto. Pero a la larga se afecta a la gente porque no va a tener el acceso. Totalmente. Ok, la revista tú la tienes ya como un producto de paga, no es un producto... El podcast es libremente, lo puede acceder todo el mundo. El podcast es gratis. ¿Y se llama? El negocio del entretenimiento con Jafet Santiago. Y así mismo se encuentra en todas las redes. Todas las plataformas, Spotify, Apple, Google, Stitcher, iHeartRadio, Audible de Amazon, que... Ya por fin estás ahí, ¿no? Yo todavía no estoy ahí, no he sí, buscado. Sí, pronto salió, o sea, es lo que estamos haciendo porque estoy aprendiendo, ¿no? Y sí, trato de distribuirlo en todo para ir conociendo y viendo, ¿no? Hay unos que lo puedes distribuir más fácil, otros un poquito más complicados, se tardan en contestarte. Lo mismo con las métricas, etcétera. Pero la revista, por ejemplo, hay gente que en podcast monetizan como con los patrons, que tú los auspicias y le pagas. Sponsors y un sistema tipo Patreon. Exactamente. Sí. Y pues yo dije, mira, la gente que me quiera patrocinar, pues yo quiero que se lleve algo también, o sea, como una pieza de algo. Digo, el que me quiera auspiciar el Patreon en confianza, búsquenlo en Anchor. En Anchor ahí está, usted decide cuál. Pero yo decía, mira, por $3.99, el que quiera conseguir algo, no es perfecto. Yo empecé, te soy honesto, o sea, yo empecé la revista yo en mi casa. Y se la envié entonces después a un artista gráfico. Me dijo, pero esto ya está hecho. Entonces después no conseguía quien me la editara los errores porque te agotas. O sea, te agotas de tener 50 páginas y tú tal. O sea, ya tu ojo se pone... y entonces buscar un editor de momento la que te transcribe. Entonces después volver a editar. Empecé a aprender que tampoco es tan fácil. Pero hay una pieza. Hay una pieza de colección. Hay una pieza que hay valor. Tú puedes ir a esas revistas y hay mucha información que no pasa de moda. Porque no está diseñada así. Está diseñada para que si tú, por ejemplo, una de las revistas es cómo lanzar un podcast. Cómo se hacen los formatos. Pues eso lo puedes ver hoy, lo puedes ver en un mes. Te va a ayudar porque que cambien ciertas cosas. Pero la base... No, la base es la misma. De la estructura es lo mismo. Pues puedes ir. ¿Cómo funcionan las disqueras? Pues una de las revistas, de las principales, de las primeras, perdón, era cómo operan los major labels. Porque yo era socio de Universal. Era productor ejecutivo de ellos. Entonces, pues te puedo explicar y te puedo filtrar, no porque lo leí, sino porque hay información que te puedo decir, mira, sí, pero yo también te puedo poner las experiencias vividas. Y por eso es que se saca la revista no gratis. Más bien es como un support al proyecto. Pero realmente no estás cobrando 50 pesos por la revista, claro. La meta es que sea una cuestión por suscripción, ¿no? Que tú pagues un X número, que es lo que estamos todavía evaluando, ¿no? Queremos tener una cantidad de revistas para entonces decir, mira, están todas las revistas, si pagas esta mensualidad, pues tienes esto. Y también, pues sí, estamos en el desarrollo de cierto contenido de podcast que va a ser por suscripción. Sí, exactamente. Sí. Eso es lo que tú entrarías dentro de una plataforma tipo Patreon y otras plataformas que tú puedes aguantar el público para que escuche específicamente. Posiblemente va a ser en sparkoff.com mismo. Mira, lo escuchas aquí. Eso me gustó también. Porque tú tienes tu página. Tu negocio no está abandonado. Tú estás creando otras fuentes de contenido y de fuentes de negocio. Vamos a ponerlo de esa forma. Fuentes de negocio dentro de tu espacio. Cash flow. Que casualmente, es que escuché en uno de tus podcasts pasados el origen del nombre Sparkoff. Y yo cuando escuché el nombre por primera vez, yo
yo entendí porque en inglés es como que una chispa, un spark. Yo chispa decía, chispa del entretenimiento. Así fue que yo lo vi. Mucha gente entonces, así fue como que yo lo vi. Pero entonces de repente escuchas la historia y te quedas, ok, esta es la historia. En los comentarios y en la descripción de este episodio les voy a dejar el episodio donde hablan y en qué momento para que ustedes vayan y lo averigüen, porque no les voy a decir ni tampoco lo voy a decir aquí. Pero sí, me lo ha dicho todo el mundo. Pero esto no es chispa del entretenimiento. Ajá. Y yo en un momento dado dije, cambio la historia de cómo es porque está tan cool esa. Pero soy honesto, tú sabes, la verdad fue así. La verdad es lo que, te digo, me inventé la borra. Bueno, no, ya lo tienen que buscar. Lo tienen que buscar. Pero no, pero está interesante como quiera, porque es un nombre que fluye también. O sea, que realmente es un nombre que de repente la gente se ha sentado a pensar. Exacto. Es la cosa. Porque la primera vez yo lo pensé y lo pensé y lo pensé. Y créeme que no te lo pregunté nunca, porque como dije al principio, nos hemos encontrado siempre situaciones de trabajo donde no tengo tiempo para que él me cuente bobería. Por ahí. Dale. Bueno, y ahora que ya tienes estos muñequitos corriendo, ¿cuál es tu próximo paso en este momento? Que de nuevo, vimos que todo está en la página, que ya la página tuya tiene, antes era una cosa y ahora son un montón de cosas corriendo juntas ahí. Sí. ¿Qué es lo que planificas tú hacer? Bueno, el enfoque está ahora mismo en crear contenido y crear un sistema de negocio donde podamos monetizar, haya evento o no haya evento. Esa honestamente es como la estrategia detrás de todo esto, por lo que te comenté, María, y lo que nos ha pasado. La meta, la visión es crear un contenido que nos lleve luego a eventos, ¿no? Crear nuestra propia comunidad para que nos lleve a nuestros propios eventos. Porque algo que nos caracteriza a nosotros es eso, que nosotros, más allá de producir o ofrecer el servicio de producción, que lo hacemos. O sea, aquí viene un artista y quiere que le produzcamos, pues nos sentamos. Y lo hemos hecho muchas veces y muchos años. Pero el DNA de nosotros es crear nuestros propios proyectos, nuestro contenido. Y coger esa propiedad intelectual y distribuirla. Y buscar los partners para explotarla a nivel comercial. Eso es el caso del Mojanola, que claro, hay que nos hemos visto 1000 veces. Es un proyecto que sale de la compañía, se lo presentamos a Germán se asocia con nosotros y ¡boom! Llevamos 11 años. Oye, es un evento diferente a cualquier otro evento. Bien brutal. Yo digo, este es el mejor evento de verano, de playa y verano que se pueda haber ever. Literal, por eso ha durado 11 años. Sí. Que no se hizo el 2020 por la pandemia, pero ese es nuestro negocio, el International Puerto Rico Tattoo Convention, que tú también fuiste para allá. Porque también es otro evento que me encanta, porque es que, de nuevo, y no es por tirarte flores, pero es que los temas donde te he visto produciendo fluyen increíblemente bien, sí, están bien pensados y están bien planificados para el público que llega y todo el mundo se va feliz. Contento. Oye, y esa es la meta. Lo que pasa es que muchas veces la gente se mete al negocio de producir espectáculos o eventos y lo hacen con las expectativas, yo digo, equivocadas. Y de ahí parte mucho del DNA y del nombre y de lo que a mí me gusta hacer, ¿sabes? Mi meta siempre es que la gente, aunque tenga distintos gustos, que yo pueda crear productos donde esa comunidad que se identifica con X pueda estar ahí y sea como una familia y la pasen bien, como los tatuajes. Es una comunidad que huele a gente de todo el mundo. Y está todo el mundo en Puerto Rico. Sí, porque es un evento internacional. Sí, eso es internacional. Eso es internacional. Eso es mundial. No es un evento de aquí. No, eso es global. Sí. El Moja es verano, pero tú ves que los artistas es como ya una familia, la emisora es como una familia. La gente, los fanáticos. Hay gente que, o sea, nos enseñan fotos de 10 años que han ido. Ese retention que nosotros tenemos es lo que hemos cuidado, procuramos siempre proteger, y con lo que estamos haciendo a nivel digital es lo mismo. Nosotros creamos nuestra propiedad y esa propiedad es la que buscamos explotar comercialmente. Más allá que otros factores. ¿Qué vamos a hacer a futuro? Pues bueno, desarrollar más contenido de podcast. Nos vamos a convertir, somos como ahora una casa discográfica, pero de podcast. Un podcasting agency o house, production house, que por eso hicimos los estudios, que es donde estamos grabando hoy, para entonces el que quiera alquilar los estudios y quiera producir su contenido aquí, bienvenido. Está nuestro productor allá, un estudio manager ahí, y puede hacerlo. Tiene sus rates, que es por grabación de audio, si quieres audio y video, si quieres que se te edite, si quieres que se te distribuya. Bueno, eso, you name it.
Segundo, vamos a estar trabajando también mucho con impulsar lo que es la parte de la revista fuera del mercado Puerto Rico, Estados Unidos, sino más latinoamericano y claro, muchos players. Vamos a estar trabajando con eso. ¿Qué otra cosa te puedo decir sin decir cosas que no quiero decir? No digas lo que no se debe saber, pero exacto. La pregunta de lo que viene próximo, sí, para mí siempre es importante porque comenzamos con el primer tema que empezaste a manejar y ya vamos por 3 proyectos y por ahí, pues por eso te pregunto, sí. Porque sí, me parece que es importante que tú no descansas en esto porque ya le viste una oportunidad, pues echaste la bolita a correr. Sí, ya y tengo que meterle. Como no decir, quizás que está haciendo otra gente, no, es que yo estoy haciendo esto por ahora, pero cuando pase la pandemia yo me voy a hacer lo que hacía antes. Sí. Y ya, que yo entiendo que lo vas a hacer, pero ya tú tienes otros canales corriendo paralelo. Claro. Y eso yo estoy mirando, pero no me tú me dices, no, que me voy a retirar de esto porque entiendo que me voy a quedar. No, estás viéndolo como es porque literalmente es que ya la vida me ha enseñado. O sea, es que cuando te dicen no pongas los huevos todos los huevos en una canasta, pues cuando a ti te pasa el huracán María, que tú dependes más que de eventos o estar con artistas de gira y cosas, que no puedes hacerlo, ahí fue como que el primer golpe que yo dije, espérate, esto no puede ser así. Pero un año después dijimos, pues empezó otra vez. De momento Boogity viene esto. Y yo dije, espérate, desde el punto de vista económico, no podemos tener todo en un solo sitio. Y ahí es que yo dije, pues quiero crear mi propio contenido. Algo que he aprendido también cuando trabajas mucho con artistas es que tú desarrollas la carrera de una persona. Entonces, en vez de un micrófono como Rode hace la marca y este micrófono no se queja. Tú lo pones ahí se quedó. Ajá. Un artista no. El artista mañana se levanta con... no quiero cambiar todo el grupo, todo el equipo. Y tú llevas 2 años. Uh-huh. Son así. Esta es la realidad de la industria. Y yo eso como que lo viví y una y otra vez en un par de situaciones. Entonces tú le metes, desarrollas, inviertes. Sí. Pero al final del día el producto es un ser humano. Y hay quien vive así. No, y tiene su libertad. El ser humano se mueve por donde quiera. Digo, en otros países habían sí, mafias que no te podía salir, pero sí, no. Pues yo decidí poner mi esfuerzo en cosas que yo controle. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final del día, ese podcast que se queda, tengo los derechos para hacer lo que yo quiera. Sí, son productos totalmente tuyos. Mío. Mis espectáculos, todo. O sea, yo tengo el poder decisional, ¿no? La revista, del contenido. Y esa parte nada más me da, de tú controlar, te da peace of mind. O sea, te da relajarte. ¿Por qué? Porque puedes, si tú quisieras vender, puedes vender. Porque están los assets. ¿Ves? A diferencia de la mayoría de los productores de espectáculos que, vamos a poner, viene Marc Anthony, o viene el otro, o viene Metallica, viene el otro. Si tú quieres vender, claro, puedes vender y te vas por el gross, pero si yo soy el buyer, yo digo que yo compro. ¿Tú tienes exclusividad? ¿Por cuánto? Si yo era gente, yo sé que esos tipos no te van a dar exclusividad. Yo no pongo un peso. ¿Me entiendes lo que digo? Porque no tienen nada, es intangible. Y yo dije, yo no puedo tener un negocio intangible. Yo tengo que ir y sentarme a una mesa. Si quisiera tener un exit strategy y decir, mira, esta marca es mía, esta marca es mía, esta revista es mía, estos podcasts, este contenido, yo puedo vender. Y eso no es lo más fácil. Siendo todo honesto, no es que eso es más fácil. Pero es por esto que te estoy diciendo, de que si en algún día yo quiero tener un exit strategy, tengo que tener esto de una manera donde pueda yo tener la oportunidad de monetizar de esa manera. Claro. Y eso pues te hace enfocarte y tienes que invertir más, tienes que entonces separar todos los assets, tienes que registrar marcas. Hay una trayectoria, hay un camino que hay que recorrer para que esto funcione. Sí, papi, no, tienes que meterle, tienes que estar enfocado porque es que si no, puedes tenerlo como hobby si tú quieres, pero al final del día esto es un negocio. No pagas por eso. Te digo, tienes que tener un business plan. No, hay que ganarse la loto para considerar el hobby y aún así uno lo estaría monetizando, trabajándolo como un negocio real, que es lo que queremos hacer aquí. Y eso es lo que yo creo que estamos haciendo. Estamos desarrollando assets en el mundo digital, en audio, assets en video, assets aunque es digital, pero escrito, la revista, y nuestros eventos que ya son signature events, pues hacerlos crecer y desarrollar otros que vayan paralelo al contenido que estamos creando. Por ahí es que vamos nosotros. Y ahora te voy a hacer una pregunta un poquito fuera, pero también tiene que ver con digital.
eventos en línea. ¿Qué tú piensas de eventos en línea y conciertos en línea? ¿Qué tú piensas de ese tipo Mano, de ejecución? no son rentables. Esta es mi opinión, claro. Depende para quién. Déjame aclarar. Si tú eres un artista y lo haces directo y tienes el equipo correcto, claro que para ti va a ser un palo. Sí. Porque, papi, vas al Choliseo, un ejemplo, tú tienes X cantidad de boletos que puedes vender. Si tú tienes el sistema digital correcto y tienes el grupo que se está llenando, te puede abrir otro y puedes seguir abriendo. Tú tienes, no tienes límite. Desde tu casa, desde un estudio, grabado, Marc Anthony, grabado. Porque tú vendiste 200,000 boletos a 30 pesos. Y se fue, y como un ensayo. Papi, lo mismo, un ensayo mejor producido. Papi, ¿sabes cuántos billetes tú puedes hacer? Ok, pues si tú eres ese artista, papo, claro que es bueno para ti. Está bueno. Como productor, si yo te tengo que pagar a ti como artista y tú me vas a cobrar a mí un billete y yo tengo que entonces vender eso para hacer dinero y no tengo una marca que me cubra el 80% de esos costos de producción, yo no lo hago. No es rentable. ¿Me entiendes? No es rentable por varias razones. Uno, la experiencia jamás es lo mismo. No, obviamente. Jamás. Sí. O sea, tú estás en vivo y tú sientes la gritería y la gente y te galías cantando. O sea, ese feeling no te lo da jamás el mundo digital. Segundo, que como tú pones un precio que sea justo para los economics tuyos, o sea, tu P&L, pero que a la misma vez, tú sabes que, por ejemplo, en una casa pueden ir 100 personas a ver ese mismo y pago uno. Como tú no tienes control. Entonces son muchos factores que yo pienso que no lo hace rentable, a menos que yo sea socio del artista y que el artista... Sí, que hagan un invento entre ustedes y se dividan de alguna manera real. Sí, pero tú contratar el artista, contratar el crew de producción, contratar toda la parte técnica online que necesitas para tú ver si haces chavo, pues yo de verdad que otro pase ese trabajo, no creo. Pero está bien, tenía que preguntarte. Sí, yo te lo digo, volvemos, es matemática. Hay gente, sí. Es lo mismo que los drive-ins. Same thing con los drive-ins. Un drive-in es bueno si tú tienes una marca que te está dando el billete para hacerlo. Pero que tú vayas a hacer un drive-in, montar todo el andamiaje para que te quepan 50 carros. O sea, no es rentable. Segundo, o sea, si yo estoy en un ambiente frío, pero yo en Puerto Rico a 85 grados, 90 grados, voy a estar ahí sentado en el... O sea, sí, yo sé. Es totalmente complicado. Totalmente complicado. O sea, el que lo haga perfecto. Que si le están dando los chavos, yo lo haría. Si me dan los chavos, yo, claro, cómo no, te hago 5 si quieres. Pero si es yo arriesgar capital... Sí, claro, es un poquito más complicada la cosa. No, yo no me meto. No es negocio, no es rentable. Lo dejo ahí. No le voy a dar más vuelta. No, pero que porque de nuevo, es un espacio digital. A lo mejor probablemente te conviene más crear otro contenido diferente o lo mismo que estamos haciendo nosotros. Hacer una cosa como esta... que en un momento dado, y a mí se me había ocurrido, bueno, es que no es nuevo. Es como tú llevas a un artista, lo entrevistas y el artista también te cuenta un montón de historias, pero también te puede tirar un par de canciones para tú atar a los de las que les gusta la historia, pero atarlos también a lo que es el... Y eso está con lo que pasa es que, por ejemplo, cuando yo como lo visualizo, o lo que, como, ¿verdad? Mi análisis es que la gente, bueno, hay un speaker que murió hace muchos años que se llamaba Jim Rohn. Jim Rohn decía que la gente no gana dinero por las horas que trabajan, ganan dinero por el valor que traen al mercado. Y eso se lo ha copiado mucha gente, Tony Robbins, un montón de gente. Pues este tipo era como el que lo entrenó a todos esos nuevos speakers. Y eso a mí siempre se me quedó. Pues yo decía, si lo que va a hacer de verdad la diferencia es cuánto valor yo traigo al mercado, pues yo empecé a pensar, digo, ok, si voy a ver música, ¿cuántas canciones, cuántos videos hay? Lo voy a producir mejor que ese video que estuvieron ahí, que gastaron yo no sé cuánto dinero, que está ese espectáculo ahí. Yo no sé si yo con una guitarra voy a hacer algo mejor que eso. Entonces yo mismo me mato la idea. Pero si yo creo un contenido que nadie quiere pasar el trabajo para hacer, pero que está bueno, y nadie está dispuesto a meterle las horas y sacrificarse y escribir y pagar, e impulsar, ahí yo encuentro que hay valor. Y por lo tanto, a mediano o largo plazo, debe ser algo más rentable. Esa es mi forma de ver. No digo que estoy correcto, solamente comparto como yo como lo veo y por qué no me he metido a ese tipo de cosas. Y si a esto otro,
por esto que te digo, porque pienso que yo estoy trayendo, con lo que estamos creando, valor. Y se está probando ya. Y se está probando. Sí, ya el experimento está corriendo. Ya tu hipótesis está probada. Lo que estás es maximizando. Estamos monetizando, ¿ves? Por ejemplo, tú, que eres de los podcasteros más que empezó con esto en Puerto Rico, tú sabes el tiempo que esto posiblemente te ha tomado. Pues yo decía, mano, yo tengo que hacer algo que produzca en menos de un año. Y ahí yo empecé, a los 10 meses, yo empecé a monetizar con auspiciadores por la relación que tenía de los espectáculos y todo eso. Pero están viendo el contenido. Sí, sí. Y ahí yo en 10 meses ya estaba monetizando. No es solo porque eres tú. No. Es que tú estás, pero es que mucha gente piensa que las cosas funcionan así. No, es que hay un contenido, es que hay un valor. Claramente. Claro. Yo tengo que aclararlo porque todo el mundo me puede mencionar eso 1000 veces. Papi, tú puedes ser el pana más grande del tipo y si lo que es leña no lo le que cuadra para su estrategia, papi, te quiero, podemos irnos a tomar una cerveza, pero no te voy a dar un peso. Tú sabes cómo son las marcas, es así. Y hay que verlo. Igual, no todo el que también es exitoso en el mundo análogo o en el mundo digital lo logra igual. O sea que realmente siempre hay sus cosas. Así mismo es. Pero nuevamente me ha gustado mucho la trayectoria de este año y pico en el que tú llevas montando esto. Donde... Claro, esto es 12 meses, eso está cañón. Sí, bueno. Y full time papá. Esto sí es importante. Mi esposa está full time. Yo tengo pruebas porque lo he visto. Todo esto, yo te digo, yo lo puedo empezar a bregar después que mi esposa sale de trabajar. O sea, ella sale a las 5 o 6 y cuando está en periodo abierto, ella sale a las 8 de la noche a veces. Yo estoy con mis nenas desde que se levantan, las clases, la escuela, 3. Una que tiene 3, una de 9, una de 7. Por la pandemia están en la casa. Y yo después, cuando ahora escuchando y hablando de esto, digo, diablo, esto lo hemos hecho en 12 meses, pero a medio, ni medio posición, a 25% de capacidad. O sea, yo estoy loco que las nenas ya esto se resuelva para yo meterle a 100 millas por hora y estar 100. Papi, ¿sabes lo que te digo? Pero lo has hecho de una forma eficiente. Has trabajado eficientemente con tu tiempo. Yo creo que eso es una parte importante. Quizás la parte del plan durante el día piensas, pero entonces la ejecución, sí. Ya vas a ejecutar lo que es al grano y con lo que ya tenéis corriendo. Uh-huh. Pero sí, yo entiendo que cuando se normalice todo... tengo más tiempo para... Sí, va a explotar esto. Sí. Bueno, quiero, antes de despedirme, decir que estamos grabando en los estudios de Sparkoff. Yeah, aquí. Aquí hay producción completa de lo que tiene que ver con crear un podcast y yo me siento raro teniendo productores cuando yo produzco normalmente los podcasts, pero... pero se siente bien, te sientes cool. Porque no me estoy ni preocupando por la calidad de nada porque aquí me lo hacen todo. Entonces es como que yo sé que eso sale. Exacto. Estamos bien. Pero sí, me gusta que hay varios ambientes que los verán quizás en algunos de mis próximos episodios, pero por el momento me gusta mucho este espacio. Quizás nos ambientaremos con café la próxima vez o algo así. Sí, eso viene una cafetera que me debe la gente de Alto Grande, que los coja. Pues entonces café. Vinito después, ¿sabes? Un par de cositas. Viene por ahí. Así que nada, es un lugar muy cómodo, muy bueno, muy accesible también. Así que me gusta mucho el ambiente, aparte de tu casa. De la compañía acá contigo. Pues te quiero dar súper mega gracias por el tiempo, por el espacio, por haber compartido tu historia con la gente que nos sigue acá en Pásame el Micrófono. Este podcast se distribuye en audio, se distribuye en video a través de YouTube y a través de Facebook y también lo vamos a tener en Instagram y vamos a ver un poquito de clips adicionales. Super. Y me van a ver dando muchas vueltas por este estudio en los próximos meses, así que... Bienvenido eres, esto aquí es tuyo, esta es tu casa. Esto es de las personas que sí empezaron con esto cuando todavía nadie hablaba de esto y eso yo puedo dar fe de eso. Así que te felicito porque de verdad que yo sé que tú eres de los Warriors. Nos escuchaban españoles y... varias gente en Estados Unidos y algunos mexicanos y gente todavía en Perú que todavía que en esa época andaban en las redes y nos encontraban. Pues te felicito. Pero es divertido todo el proceso. Te felicito, James, y gracias por esto. Te voy a coger parte de esto para yo tirarlo porque me preguntan y voy a redirigir la gente. Mira, dale, Victoria gracias, la mano. Está en el podcast del pana ahí. Le pasa el mic. Muchas gracias. Vale, brother. Nos vemos en la próxima.